Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. ¿Es el don o la manifestación de hablar en lengua una señal que indica que esa persona es más espiritual, o alguien que no tenga ese don de hablar en lengua quiere decir que esa persona no es espiritual? Ok. Te voy a responder dos preguntas. Te voy a dar dos respuestas. Una de la pregunta que me hiciste y la otra de una pregunta que no hiciste, que si está allí en tus notas, perdona que me adelante. El don de lengua no es lo que evidencia que el Espíritu Santo está en ti. No es lo que evidencia que el Espíritu Santo está en ti. El don de lengua no evidencia. O sea, el texto dice que cuando el Espíritu Santo venga a ti, dice, Joel lo dice claro. Nuestros ancianos soñarán sueños, jóvenes verán visión, habrá manifestaciones en lengua. O sea que cualquier don que se manifieste en ti, cualquiera, es una evidencia que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Cualquier don, no solamente el de lengua. Ahí me preocupa, maestro, porque yo no sé si tengo el espíritu, porque yo nunca hablo en lenguas, pero ni siquiera tienes una idea cómo Dios te usa en el discernimiento de espíritu. Ni siquiera tienes una idea cómo Dios te usa en una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Wow. Entonces se está manifestando un don, el Espíritu Santo está allí. Pero, la mayor evidencia, porque un don, la manifestación de un don espiritual no muestra espiritualidad en la gente. Lo que muestra espiritualidad en la gente es la manifestación del fruto del Espíritu. No los dones. Satanás puede imitar los dones del Espíritu, pero no puede imitar los frutos. Tu carácter. No puede imitar los frutos. Repito, Satanás puede imitar los dones del Espíritu, pero no puede imitar los frutos. Entonces, cuando tú te mueves en el fruto del Espíritu, eso es una evidencia que me dice que tú estás viviendo una vida en el Espíritu, que tú eres un hombre espiritual. Carácter como el de Cristo. El carácter de Cristo, correcto. Entonces, por eso el texto dice, el fruto, no dice los, no está hablando del plural, sino del singular. El fruto. Y cuando me habla de el fruto, me está hablando del carácter de lo que el Espíritu Santo de Dios es. ¿Cuál es el carácter del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios es? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Wow. Ahora, oído, quien da fruto es el creyente, no el Espíritu Santo. Quien da fruto es el creyente, no el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que no dé fruto, quien da fruto es el pámpano, ni es la vid ni es el labrador. Entonces, en quien se deja ver el carácter del Espíritu es en nosotros, porque el Espíritu Santo es un espíritu que tiene alma, pero no tiene cuerpo. Él mora en nosotros, el Espíritu Santo no nos invade. Él mora en nosotros, Él es el dueño de la propiedad, somos casa de Dios, somos edificio de Dios, somos templo del Espíritu Santo, fuimos comprados por precio de sangre, no somos de nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. ¿O es que no sabéis que sois edificio de Dios y casa de Dios y templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Que fuiste comprado con precio de sangre y que no sois de vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Entonces el Espíritu Santo no es un inquilino, no es un arrimado, no es un invasor, es el dueño de la morada. Eso no quiere decir que él necesita morar en un cuerpo. Sí, porque si no, no se manifiesta en el mundo. Pero me refiero como a los demonios, que los demonios necesitan estar. El problema es que no creo que no supiste exponer la pregunta en este sentido. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo va a invadir. El Espíritu Santo no invade, él mora. Exacto. Él no invade, los demonios invaden, posesionan. El Espíritu Santo no invade, Él es el dueño de la morada. Él entró y se me quedó viviendo en. Wow. Entonces, el Espíritu Santo, por eso es que tú me pones a escoger entre un creyente que tenga frutos y que tenga dones, me quedo con el que tiene frutos.
Voy más seguro. Porque el diablo puede imitar los dones del Espíritu, Claro. pero no puede imitar el fruto del Espíritu. Wow. Jamás y nunca lo va a hacer. Wow. Ya. Poderoso eso. Entonces, por eso es que yo insto, por favor, que todos los que vayan a leer el libro que escribe Pablo a los Gálatas, el capítulo 5 del verso 16 en adelante, y que te expresa el fruto, el carácter del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que viene siendo el dominio. La templanza es el dominio propio. Señores, vamos a estudiar las características de cada uno de estos frutos. Porque ¿cómo puedo moverme en amor si no sé lo que es amor? Si hablamos de la paciencia, hay dos tipos de paciencias: upumones y macrotomía. Dos tipos de paciencias hay en la Biblia. Yo tengo que estudiar qué es upumones y qué es macrotomía para tener un concepto claro, preciso y un conocimiento preciso y conciso de lo que es los dos tipos de paciencia y poder manifestarlo en un momento determinado. Wow. ¿Ya? Entonces, debo estudiar, debo meterme en una cátedra, estudiar cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo en cuanto a fruto, no en cuanto a dones. En cuanto a fruto, en cuanto a dones también, pero en cuanto a fruto, porque si me pones a escoger entre dones y frutos, me quedo con el fruto del Espíritu. Claro, aunque no hables en lengua, pero tienes amor. Claro, porque por eso Pablo dice: si yo tuviese la capacidad de hablar la lengua que hablan los ángeles y no tengo amor, de nada soy. Fruto del Espíritu. Mira. Wow. Te voy a decir algo que voy a usar un término militar. Préstame atención. Que a lo mejor va a patear a muchos. Es un término militar. Va a patear a muchos. Y prepárense. Sí. En Dios hay dos grandes virtudes. Te voy a nombrar de dos grandes virtudes. Hay muchas, por favor. Wow. Corrijo. Hay muchas, pero te voy a hablar de dos grandes virtudes, que es el amor y la omnisciencia. La omnisapiencia. Igual decir la prognosis, el eterno conocimiento de Dios. Pero vamos a quedarnos con la omnisciencia. Si tú pones a escoger a Dios entre el amor y la omnisciencia, Dios prefiere dejar de ser omnisciente, pero nunca dejar de amar. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Porque de tal manera. No, hay un texto para eso. Póngamelo en la Biblia, maestro. Pablo dijo: si yo tuviese la capacidad de conocer todos los misterios del mundo y no tengo amor, de nada soy. O sea, lo que Pablo quiso decir es: si yo tuviese la capacidad de ser omnisciente como es Dios, pero no tengo amor, wow, de nada soy. Wow. O sea que si tú pones a escoger a Dios entre la omnisciencia y el amor, Dios se queda con el amor, aunque deje de ser omnisciente. Claro, eso es una revelación que se le dio a Pablo por el Espíritu. Pero Dios es omnisciente, sí, pero también es amor. Entonces, de nada te sirve a ti la manifestación de los dones del Espíritu si no hay una manifestación del fruto del Espíritu en ti, el carácter del Espíritu. De nada te sirve. O sea, por favor, deja de hablar en lengua, pero métete con el amor. Wow. Eso es. Por eso es que una iglesia llena del Espíritu Santo, la palabra llenura tiene dos significados en griego. ¿Sabías eso? Oh. Una, que lo que no está venga a estar. Es cuando este recipiente está vacío y le echo. ¿Me permites tu recipiente, por favor? Destápalo, por favor. Esto es llenura. Esto es llenura.
que lo que no está, viene a estar. Esto es llanura. Acá. Mira, ¿ves? Ajá. Llanura. El Espíritu Santo no se nos dio por medidas. A ti, Dios no te dio a ti un 60% del Espíritu, a mí un 40%, a aquel un 20%. El Espíritu Santo no se nos dio por medidas. Está completo en nosotros. Entonces, cuando tú le dices a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu, en relación a esto, desde el punto de vista en capacidad, cuantitativamente hablando, tú no necesitas ser lleno del Espíritu. Ya estás lleno. Wow. Pero hay otro tipo de llenura, que es esto es rebosar. Esto es rebosar. ¿Te acuerdas del salmista? Mi copa está, Rebosando. no se está derramando. Rebosando, porque Dios no te da bendiciones para que se derramen y se boten. Dios te da bendiciones. Pero cuando tú dices, Señor, necesito de la llenura de tu Espíritu, no te estás refiriendo a la capacidad, sino que el rebosar se derrame de ti. Ese es otro tipo de llenura. O sea que la iglesia sí necesita de la llenura del Espíritu, no en cuanto a morada, sino en cuanto a manifestación. Que un mundo pueda ver la manifestación del poder de Dios a través de la iglesia en sanidades, prodigios, señales, liberaciones, son demonios echados fuera, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan. Todas esas son señales que el Espíritu Santo viene a cumplir y hacer, porque Él es Él el que hace el trabajo, no nosotros. Somos instrumentos por donde Él lleva a cabo su obra. Por eso Jesús dijo, por el Espíritu de Dios echo yo fuera demonios. Claro. Yo no los echo yo, los echa el Espíritu de Dios que está en mí. ¿Puedo echar yo fuera demonios sin ayuda del Espíritu? Sí, porque soy el Verbo. Pero en cuanto a el plan de regeneración, de sacar al hombre caído en Adán y volverlo a llevar otra vez antes de que Adán cayera, se necesita que sea un hombre en la fe en una palabra y que dependa del poder del Espíritu que mora en él para poder regenerar al mundo. Si yo apelo a mi divinidad para echar fuera un demonio, el primero que se va a quejar delante de la presencia de Dios es el diablo y se lo va a decir: a quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre, mándame un hombre que me venza, que él me está funcionando como Dios y yo no peleé contigo, peleé fue con un hombre. Yo vencí fue un hombre, que mándame un hombre que me venza. Por eso es que el Verbo se hizo carne, para que como hombre, que es el postrer Adán, dependiendo de la fe en la palabra que su padre le dio, en el poder del Espíritu Santo, poder regenerar al hombre del estado caído en el que estaba. Por eso cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, Jesús dijo, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y ese poder que salió de Jesús es el Espíritu Santo que moraba en él. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia no necesita la morada del Espíritu, ya está en la iglesia. La iglesia no necesita ser llena del Espíritu en cuanto a morada, porque ya está. La iglesia necesita, es la llenura del Espíritu, es el rebosar, es la manifestación, es la presencia. Tremendo. Hay un escritor, yo no te burles de mi inglés. Yo lo leo Tommy Tini, otro lo leen Tommy Tinay. En una de sus oraciones le dijo a Dios esta palabra. Sonó tosco, brusco. Yo lo leí en su libro. Y le dijo, Señor, sé que tu espíritu mora en mí y está en mí. Pero a mí poco me importa la morada de tu espíritu en mí,
si no se puede manifestar de mí? ¿No? Una cosa es hablar de la omnipresencia de Dios. Escucha esto. Una cosa es hablar de la omnipresencia de Dios, que nos han dado un mal concepto. Omnipresencia no es que Dios esté en todas partes. Eso no es omnipresencia. Omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. O sea, la omnipresencia no obliga a Dios a estar donde no quiere estar. El gran yo soy le dijo a Moisés, mi presencia será de ti y te enviaré un ángel. Y Moisés le dijo, no me conformo con un ángel porque no fue un ángel el que me sacó de Egipto, fuiste tú. O tú vas conmigo, de aquí no se mueve nadie. Y entonces fue cuando Dios le respondió, levanta las carpas, que mi presencia irá contigo. Sobre ti pondré mi mano. Iré delante y detrás de ti. Y Moisés levantó las carpas, porque Moisés no se conformó con que Dios no estuviese. Entonces la omnipresencia no es lo que obliga a Dios a estar en todas partes cuando Él no quiera. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes. Eso es omnipresencia. Wow. 2. Una cosa es hablar de la omnipresencia de Dios por el Espíritu. Otra cosa es hablar de la presencia corporal de Dios por el Espíritu en la iglesia. Y otra cosa es hablar de la manifestación de la presencia de Dios por el Espíritu que está en la iglesia. ¿Qué es lo que el mundo y la iglesia no escapa de eso? Necesita. La iglesia tiene un Espíritu Santo apagado y contristado. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no ha entendido todavía que quien está en la iglesia ni es Dios Padre ni es Dios Hijo. Dios Padre está en el trono, Dios Hijo está a su diestra. Ya el Padre hizo las operaciones, el Hijo trabajó con los ministerios, ya hizo la obra, ya hizo todo. Y quien está ahorita en la iglesia es el Espíritu Santo. Wow. Jesús dijo, yo me voy y no lo dejaré huérfano, sé que enviar, sino que os enviaré otro consolador. Si Jesús se fue para que venga el consolador es porque Jesús no está. Aquí no está ni el Padre, ni el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. Y es a quien menos nosotros le estamos prestando atención. La mayoría de nuestras canciones son para el Padre, para el Hijo, pero nadie le canta al Espíritu Santo. La mayoría de nuestras adoraciones y oraciones son para el Padre y el Hijo, pero nadie ora, ni habla, ni adora al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo por el mundo es blasfemado, pero por la iglesia es glorificado, es adorado. Wow. Entonces, hijo, si hablamos de dones y de frutos, me quedo con el fruto. Me quedo con el fruto. Me quedo con el que tiene capacidad de perdonar, con el que tiene capacidad de restaurar, con el que tiene capacidad de amar, con el que tiene capacidad de no entrar en el terreno del litigio, de la lengua, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, el escarnio. Me quedo con el que tiene capacidad de perdonar, aunque perdonar no es olvidar, pero no tomar en cuenta lo que te hicieron, pero te perdono. Me quedo con el que tiene capacidad de bendecir al que te maldice, de orar por el que te ultraja y te persigue, de amar a tus enemigos. Me quedo con ese. Lo duro del caso, hermano, es que el fundamento de muchas cosas en nuestras congregaciones, incluyendo la adoración, es la manifestación del fruto del Espíritu en la vida del creyente, entre ellos el perdón. Jamás Jesús hubiese podido presentar su cuerpo como cordero ante la presencia de Dios si no acude al perdón. Claro. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
en tus manos encomiendo mi espíritu. Wow. Esteban, siendo apedreado, cayó de rodillas. No sé si tú sabías esto que te voy a exponer. No sé si los que están acá presentes lo saben. Pero la Biblia dice que Esteban, puesto de rodillas, clamó y dijo: Señor Jesús, no le tomes en cuenta estos pecados. Y habiendo dicho eso, murió. Esteban estaba ¿de qué? ¿Puesto de qué? ¿De morir? No. Esteban estaba puesto ¿de qué? De rodillas. O puesto de rodillas. Lo dice el texto. Sí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Esteban dijo: veo los cielos abiertos. Y así lo dice el texto originalmente, dice así: búsquenlo. No me crean mucho, búsquenlo. Porque la Casiodoro de Reina y la Cipriana de Valera negaron eso. La Vulgata Latina lo negó, la Biblia latinoamericana lo negó. Pero búsquelo en el texto. Es más, en la versión textual, la cuarta versión textual lo dice así. Búsquelo. El interlineal griego de Francisco La Cueva también lo dice así. Búsquelo. ¿Qué dice, maestro? Dice así: y Esteban, puesto de rodillas, vio al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre. O sea, la Biblia te habla en el Nuevo Testamento 2 ocasiones donde Jesús está de pie a la diestra del Padre. No está sentado, está de pie. ¿Y sabes por qué Jesús se puso de pies cuando Esteban estaba de rodillas? Porque es un acto de adoración. Esteban se tira de rodillas en adoración, pero acude al perdón para entregar su vida como un presente. Y wow. Jesús se levanta. Wow. Señor, aleluya. Aleluya. Jesús se pone de pie para reverenciar la muerte de su santo y recibir la entrega de su vida como un acto de adoración. Búscalo en el texto, que originalmente dice: y Esteban, puesto de rodillas, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Entonces, a mí no me vengas a hablar de adoración. Que adoración no tiene nada que ver con cantar. Adoración no tiene nada que ver con levantar un estandarte, con levantar bandera, con aplaudir, con dar un grito de júbilo, con dar un grito de guerra. Eso no es adoración. Esos son alabanza. Eso no. Esos son formas que tengo para expresar mi adoración. Porque la adoración es endógena, es intrínseca. La alabanza es exógena, es lo que se manifiesta, es lo que tú ves. Entonces, tú puedes, en lo que estás haciendo, calificar como un adorador para Dios, o puedes calificar como un adulador para Dios. Dos cosas son. Una cosa es ser un adorador y otra cosa es ser un adulador. Este pueblo de labios me honras, pero su corazón está lejos de mí. La iglesia está llena de aduladores, pero no hay adoradores, muy poco. Porque un adorador no tiene que levantar las manos, ni banderas, ni estandartes, ni grito de júbilo, ni grito de guerra. Un adorador puede expresar su adoración en el silencio, aunque no diga una palabra, está adorando ante Dios. Mira, hubo una iglesia con una orquesta filarmónica, presta atención, una orquesta filarmónica. Una cosa impresionante, hermano. Instrumento de viento, instrumento de cuerdas, instrumento de teclado, de cuero. Aquello es impresionante. Y había una mujer ciega, sorda y muda que estaba al frente. Y cuando empezó aquella gran orquesta a sonar, ella
por el sentido, sus pies, pudo percibir que la música comenzó, porque había una vibración en el piso cuando la música comenzó. Y aquellos instrumentos de vientos, de cuerdas, ¡guau!, bombos y platillos y luces y humo. En medio de todo eso, esa mujer ciega, sorda y muda estaba balbuceando. Y el pastor mira al anciano y le dice: manda a callar a esa mujer. Manda a callar a esa mujer. Manda a callar a esa mujer. Y escuchó la voz de Dios cuando le dijo: ¿por qué la mandaste a callar? No, calla la orquesta, que no me dejan escuchar lo que ella me está diciendo. Wow. Wow. Wow, la oración es algo más que querer aparentar ser Manda a callar la orquesta, que no me dejan escuchar lo que ella está diciendo. Ni siquiera tienes una idea. Y empezó Dios a hablar con el pastor. Mira a tu derecha. El que está tocando la batería está en fornicación, en adulterio con la que está levantando la bandera. ¿La estás viendo? ¿Sí? Mira a tu izquierda. Ese que está tocando la guitarra tiene un problema de lengua, de chisme, de brollo, de censura, de difamación. Mira atrás. El que está tocando el bajo, Señor, tiene un problema de pornografía, de masturbación. Y empezó Dios a revelarle todos los pecados que habían en los que estaban tocando la orquesta. Hubo un pastor que compró equipos, sonidos, teclados. wow. Hizo un servicio para consagrar a Dios los instrumentos musicales. Y el hombre pasó al frente y dijo: hermano, esta noche vamos a consagrar a Dios todos estos instrumentos musicales. Y le escuchó la voz de Dios cuando le dijo: ¿por qué me consagras cosas muertas? Y le digo: ¿de qué tú me hablas, señores? Los verdaderos instrumentos musicales para mí son ustedes. Por eso Pablo dijo: presentad vuestros cuerpos como instrumentos vivos a Dios, agradables al Señor. Los verdaderos instrumentos musicales para mí son ustedes. De adoración son ustedes. Y tú me estás presentando cosas muertas y ni siquiera tienes una idea que todos los que están participando, a la mayoría de los que están participando en los instrumentos musicales, todos están en pecados. Wow. Mire, por eso cuando tú me pones a escoger un creyente que tenga dones y uno que tenga fruto, me quedo con el que tiene fruto. Porque el diablo puede imitar los dones del Espíritu, pero nunca puede imitar el fruto del Espíritu. Jamás lo va a hacer. Entonces me quedo con este. Y una pregunta. ¿Cualquier persona puede reflejar la manifestación del don de las lenguas o tiene que haber algún requisito para una persona manifestar ese don? Ya te dije que eso es un querer del Espíritu. Por eso Pablo dijo que el que habla en lenguas, dice, habla según el Espíritu le daba que hablase, dice el texto sagrado. Y hablabas en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Porque el don de lengua no es algo propio mío. Es algo que le pertenece al Espíritu y el Espíritu Santo es el que va a poner el sentido de la articulación en mí para que yo articule, pero la lengua no es mía, es del Espíritu. Exacto, Él es el Señor de los dones. Oh, okay. Eso no es mío. O sea, no es como te dije ahora, que el hermano Petra habló en lengua y buscan al hermano Juan de los Palotes que tiene el don de interpretación, porque parece ser que es un oficio, que es el único que tiene el don, es una especialidad. No.
Si la hermana Petra habla en lengua, según el Espíritu Santo le dice que hablase, el Espíritu Santo puede utilizar a cualquiera que esté en la iglesia, que sea hijo de él y que él more en él, y lo puede utilizar para dar el sentido de la traducción para que haga una interpretación. Cuando digo cualquiera, no digo en aspecto vulgar. Estoy hablando de los que están presentes. Sí, claro. De los que están presentes. Pero entonces, ¿puede alguien manipular utilizando el don de lengua? No. ¿Puede alguien manipular utilizando según sus balbuceos o su glosolalia que él está hablando, que según él es el Espíritu el que está hablando? Pero si la persona está siendo usada por el Espíritu, ahí no hay manipulación, ni intimidación, ni control, porque es el Espíritu el que está trabajando. Es en la carne que entonces... En la carne ya te dije que hay lenguas aprendidas. Claro. Hay lenguas que gente está hablando en la iglesia que son lenguas aprendidas, que no vienen por el Espíritu Santo. Claro. ¿Y qué consecuencias podría llevar una persona que abuse de ese don? Muchísimas. Por eso que yo pastoreé una iglesia de 800 personas. 2 años. Estoy hablando de tratar con 800 personas 2 años. Y en los 2 años fueron pocos los predicadores que llevé a la iglesia. Y lo primero que le dije al predicador cuando iba, mira, no me hables en lengua en el púlpito, a menos que sea el Espíritu Santo el que te ponga el sentido de la articulación. Porque jamás puedo prohibir que un hombre sea usado por el Espíritu Santo, aunque esté en el púlpito, porque ese es el problema del Espíritu Santo. Pero ya lo dije, hay una razón. Pero no me hables en lengua, intercalando en el mensaje, solo coordinando para ver qué es lo que vas a decir y te vas en 4 lenguas porque no hayas que decir. No me uses tu lengua como una muletilla, porque el Espíritu Santo nunca va a interrumpir un mensaje profético que estás dando por la palabra para dar un mensaje en lengua, a menos que la lengua sea por señal, que fue lo que hablamos ahora. Exacto, al principio. Wow, bueno, yo creo que ha sido bastante claro, bastante profundo lo que hemos estado hablando. En todo lo que usted habló ahí, se han cubierto las preguntas que estaban aquí para responder. Usted ha sido sabio, ha sido profundo, ha sido claro y sobre todo ha demostrado un dominio absoluto del tema de la manifestación de las lenguas. Yo le doy gracias a Dios por usted, le doy gracias a Dios porque está aquí, que podemos estar trayendo estos puntos, estos temas que son necesarios en el pueblo, porque esto es un tipo de educación para toda aquella, ¿verdad?, persona, toda congregación, todos pastores que estén quizás entrando con una conducta errónea y no lo sabían o lo sabían. Yo creo que es importante que tengamos el conocimiento a través de las escrituras, qué es el don de lengua, para qué es utilizado el don de lengua y las diferentes áreas que usted conozca, los diferentes tipos de manifestación cuando hablamos en el don de la manifestación de las lenguas. Así que yo estoy sumamente agradecido por el maestro José Briceño. Antes de concluir con este programa, ¿le gustaría cerrar con algo en especial referente al tema de las lenguas? No, porque es que si añadimos algo echamos a perder todo. Echamos a perder todo. Creo que hemos sido echamos un poquito de sal de extra y se sale. Hemos sido muy claros. Lo que sí aconsejo mucho a través de las redes, que todo hijo de Dios debe de interesarse más en que en él se manifieste el fruto del Espíritu, no sin quitarle valor al don del Espíritu, porque el de que se manifieste el fruto del Espíritu depende de mí, no del Espíritu. Ya está en mí el fruto. Wow. Pero el que se manifieste el don depende del Espíritu, no de mí. Entonces yo le digo al Señor, Señor, dame amor. No, ya yo te di el amor. Todo el amor mío, amor en ti. Dame paz. La paz está en ti. Dame paciencia. Eso está en ti. ¿Y por qué no la tengo? Porque no conoces. Tienes que meterte una cátedra, un conocimiento de lo que es amor. Por ejemplo,
Tú vas a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 13, te dice 5 características del amor, del ágape de Dios. Te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser. Ahora, es lamentable. Estamos hablando madurez entre los que han alcanzado madurez. Habrán gente que me están viendo ahí que no van a entender lo que voy a decir ahora. Exacto. Porque el conocimiento bíblico es para todos, pero no es de todos. No todos entienden lo que Pablo dijo, no todos entendieron lo que Jesús dijo. Y no quiere decir que estaban equivocados. Entonces, ¿lo digo o no lo digo? Es fuerte. Cuando usted analiza lo que está escrito en la Casidoro de Reina, un monje católico convertido al evangelio, o sea, él creyó en el Señor. Y fue el primer hombre que nos puso en nuestras manos la Biblia en español, que es la Vida del Oso. La primera traducción en español fue la Vida del Oso y se fundamentó en el texto recepto y en el contenido de Rotterdam. Él hizo la interpretación del griego y del hebreo al español. Casidoro de Reina. Después vino Cipriano de Valera, hizo una revisión, hizo algunas mejoras. Ya. Pero cuando tú vas al texto escrito por Casidoro de Reina y revisado por Cipriano de Valera, y aún el peor de los casos, tú vas a la Vulgata Latina que la hizo San Jerónimo de Estridón en el año 340, 30, 60 después de Cristo, que la hizo instado por influenciado por la filosofía platónica, instado por San Agustín. Okay. Y cuando tú analizas primera carta a Corintios, el capítulo 13, de lo que tenemos escrito, no dice nada de lo que verdaderamente Pablo escribió. No dice nada. O sea, yo te voy a hablar, maestro, de si tenemos 10 puntos, ¿qué usted cree que nos dice la Casidoro de Reina en relación al amor? 4 cosas. Nos quedamos en el número 4. Porque cuando tú lees la Casidoro de Reina y te vas a la interlineal griego de Francisco La Cueva, o te vas a las Biblias que son muy allegadas al texto original, no al texto original porque no existe. El texto original no existe, copias. Tú te vas a dar cuenta, wow, pero esto no fue lo que Pablo dijo. Pablo no dijo esto. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar el amor de Dios en mi vida? ¿Cómo hago para amar? O sea, no le pidas a Dios amor, porque amor tienes. Yo debo conocer todo lo que tiene relación con el amor. A mí se me sube algo en el púlpito y me dice, hermano, usted tiene que amar, pero ¿qué es amor? ¿Cómo amar? ¿Cómo mantenerme en el amor? ¿Cuáles son las características del amor? Claro. O sea, yo no necesito gentes que en el púlpito que me digan lo que debo hacer, sino que me den un conocimiento de lo que él me está exponiendo que yo debo hacer y que me enseñe cómo hacerlo. Wow. Entonces, yo estoy preparando una cátedra acerca de lo que es el ágape de Dios. Por eso es que cuando, te lo voy a decir ahora, el término amor tiene 3 significados en griego. 3 términos con diferentes significados. Ágape, filí y ero. 3. Cuando tú vas a la Biblia nuestra en español, dices amor, 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 amor en todas partes, pero no se define de qué tipo de amor está hablando el que escribe. Claro. Por eso es que cuando Jesús se levanta de la tumba y se consigue con Pedro, le pregunta, la pregunta es, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Pero el término que utilizó Jesús es el verbo agapán del sustantivo ágape, cuyo verbo tiene que ver con el amor incondicional.
¿Estás dispuesto a entregarlo todo por mí, a morir por mí? ¿Estás dispuesto, Pedro? Y Pedro le responde, Señor, yo te amo. Pero en la Biblia nuestra te dice amo, pero el verbo que utilizó Pedro fue filie, del sustantivo filí, que quiere decir yo siento algo por ti, pero el amor que siento es condicional. Entonces cuando Jesús le pregunta la segunda vez, tú me agapán, vuelve a utilizar Jesús el verbo agapán del sustantivo ágape, que es un amor incondicional, y Pedro le vuelve a responder con el filie, verbo del sustantivo filí, yo siento algo por ti. La tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro se contrista. La gente dice que Pedro se contrista porque Jesús le está recordando 3 veces que lo negó, o las 3 veces que le preguntó, ¿me amas? No. Pedro se contrista porque Jesús cambia el verbo. En mi Biblia dice te amo, me ama, te amo, me ama, te amo. Pero cuando vas al texto originalmente, Jesús le pregunta a Pedro la tercera vez, ¿tú me filíes entonces? Jesús cambia el verbo. Y es cuando Pedro se contrista y Pedro le dice a Jesús, Señor, tú sabes que te filíe, que no te haga pan. Tú conoces todas las cosas. Y entonces cuando Jesús le dijo, Pedro, si me haga pan, no se me filíe, si me haga pan, no se me filíe, si me haga pan, pastorea mis ovejas. Porque para ser un pastor se necesita el agapán, no el filíe. Filíe, no. Por eso tenemos tantos ministros en las iglesias que no ven los valores que hay en la congregación, sino les interesa es la plata de la gente, el dinero de la gente. Tenemos muchos pastores que no están viendo a los hijos de Dios como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? Manipulan, intimidan, controlan, acusan al pueblo con el diablo para quitarles el dinero. Eso es una persona que está por el filíe, no por el agapán. No aman a Dios. No aman a Dios. Wow, tremenda enseñanza. Yo pastoreé una iglesia de 800 personas 2 años y yo nunca manipulé, ni intimidé, ni controlé, ni acusé a la iglesia con el diablo para que dieran. Nunca se pasaron, ¿cómo se llama? Los platos. Recolectores. En la entrada había una caja fuerte, un buzón de fuerte, hierro pesado, de bronce, que de paso lo que pesaba era fuerte, para sacarle de ahí es muy difícil. Y la gente llegaba y echaba sus sobres. Entrando echaban sus sobres. Echaban sus sobres. Cuando entrabas en el servicio, ya todo el mundo. Y ese mismo día, ellos se llevaban un sobre solo limpio, que teníamos unos sobres puestos hacia adelante de los puestos, y se llevaban su sobre y el otro día, el domingo, venían y colocaban el sobre. No teníamos que recolectar ofrendas en la congregación ellos. Y vieras tú el dineral que entraba en esa congregación. ¿Cómo ayudamos gente? ¿Cómo cubrimos las necesidades de la gente en la congregación? Porque este es el problema, que parece ser que todo lo que entra en la iglesia es para el pastor. No. El diezmo se utilizaba en el Antiguo Testamento, uno para el levita. Pero no, estamos hablando de dos tipos de levita. Estamos hablando del levita común, que era el que hacía el mantenimiento al templo. Y estamos hablando del levita, que era el sumo sacerdote, que se escogía para ser un sacerdote, que era el primogénito de la familia de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes. Ajá. Los que se escogían para el sacerdocio eran los primogénitos de la familia de Leví. Esos pasaban a ser sacerdotes, y no más que eran 72. Ya. Esos eran sacerdotes. Estaban allí. Tenías el sacerdote común, el levita común, que era el populacho. El pueblo de la tribu de Leví, que se encargaba del sostenimiento del templo, del tabernáculo, del pintarlo, de limpiarlo. O sea, en el aspecto de sostenían el templo, mas no tenían nada que ver con la liturgia. Con la liturgia solamente lo hacían los sumos, el sumo sacerdote y los sacerdotes. ¿Ya? Entonces, Dios le entrega tierra a 11 tribus, pero a una no le entregó tierra.
Y Moisés fue y habló con Dios, porque el pueblo los levitas se quejaron y nosotros vamos a comer ¿de qué? Entonces Dios le dijo, dile a las demás tierras, las demás tribus, que de lo que ellos hagan, den el 10%. Y ese 10% tú se lo vas a entregar a Aarón. Y Aarón va a agarrar el 10% y se lo va a dar a los sacerdotes. Y el 90% de ese 10% es para los levitas, para sostener los pobres, viudas y menesterosos. O sea, que el diezmo que entre en la iglesia no todo debe ser para el pastor. Porque aquí tenemos gente sentada, necesitadas, que hay necesidad en el pueblo. Sí. Entonces, se sostenían los levitas comunes y se sostenía el sacerdocio con los diezmos que entraban. No todos eran para el pastor. Los sacerdotes solo tomaban el diezmo de diezmo. El otro era para distribuirlo entre la familia de los levitas. Wow. Eso no se enseña en la iglesia. A mí no me conviene como pastor decir eso. No me conviene, ¿cómo? Pero es la verdad. Es lo que dice la Biblia. Yo voy a lo que está en el texto sagrado. ¿Creo en el diezmo? Sí creo. La gente dice que el maestro Briceño no cree en el diezmo. No, yo creo en el diezmo. Pero lo creo con motivos correctos. No lo creo con manipulación, intimidación y control. Creo el diezmo bajo el carácter de Abraham y de Jacob, que nadie los manipuló, los intimidó, ni los controló, ni los acusó con el devorador, ni con el diablo. Ellos no necesitaban de eso. Ellos diezmaban. Cuando yo induzco a un pueblo a diezmar por agradecimiento, porque son agradecidos, porque han sido prosperados y porque hay demandas en la congregación que cubrir, y no los acuso con el diablo, ni los maldigo, maldito soy con maldición, porque estamos usando un texto que no tiene nada que ver con la iglesia. Malaquías 3:10. No tiene nada que ver con la iglesia. Entonces sí creo en el diezmo, pero de una forma voluntaria. Y de paso te voy a decir algo. No sé cómo te va a caer esto que te voy a decir. Y le va a caer a los que están ahí lo que voy a decir. Dios no se merece el diezmo. Dios se merece el cientesmo. O sea, todo el dinero que entra en ti es de Dios. Tú solamente eres un administrador del dinero que Dios te entrega. Todo el dinero es de Dios. Entonces, el darle a Dios el diezmo de lo que ganas es una medida muy pequeña para lo que de Dios es. Claro. Porque todo el dinero que te entra es de Dios. Le pertenece a Él. Wow. Bueno, yo creo que eso puede ser la introducción de un próximo tema para aquí, para cara a cara con la verdad. Y es un tema, como muchos le llaman, del cuco, el diezmo. Pero gracias, maestro Briceño, por esa riqueza de sabiduría que Dios ha depositado en usted y está compartiéndola aquí con nosotros y con nuestros escuchas y todos los que están en las redes sociales. No nos podemos ir sin antes decirte que vayas y le des like a este contenido, que compartas este contenido, que entres a nuestras redes sociales, te suscribas, nos sigas, le des like, que vayas al Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, busques al maestro José M. Briceño, ya esta plataforma cara a cara con la verdad. Y estamos muy agradecidos que hayas estado con nosotros todo este tiempo. Sé que te gozaste, sé que te edificaste, como así lo he sido yo. Y te esperamos en nuestro próximo programa de Cara a Cara con la Verdad, donde sé que vas a volver a gozarte. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.